contexto histórico y con esa forma de estilo de vida tan Sí, distinta a sí, la que tenemos hoy, sí, ¿no? sí. ¿Y después qué hizo? ¿Creció o se fue a estudiar afuera y volvió? Nosotros fuimos a estudiar a Buenos Aires en un colegio internado, está en Villa Ballester, y ¿Nosotros quiénes? ¿Con mi Germán? hermano, ¿Con claro, Conrad? ahora sí, sí, sí. Y bueno, en verano estábamos acá, y bueno, después empezamos a andar con una lancha y llevar turistas. ¿Eso qué edad tenía antes de ahí? Y eso en calcule 52 hasta el 60. ¿Pero eran chicos ustedes o no? Y nosotros sí, pero teníamos mi tío que era el jefe, digamos. Claro, pero ustedes se volvieron de estudiar cuando tenían qué edad. No, 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 nosotros estudiamos primaria y en verano nos quedamos acá. Ah, ok. Y no se quedaba uno estudiando, volvía después, no, no. Ah, no, no, no. Nosotros íbamos en marzo y volvíamos en noviembre. Al internado, Claro, sí, sí, que era en Buenos Aires. sí, sí. ¿Y ahí estuvieron cuántos años? Y hemos estado 5 o 6 años más o menos, Claro. cumplir el primario, ¿no? Nosotros cumplimos el primario nada más. Ah, solamente la Sí, escuela sí, primaria. sí, Y el después, secundario no sé. no sé, acá claro, no había en ese No, no. momento secundario. Y ahí después acá a trabajar, digamos. Claro, ya quedamos acá. Mi hermano se quedó un tiempo en Buenos Aires y yo me quedé acá cuando nos trasladamos lo que era el aserradero, en el 60, Claro. Y ahí digamos, qué tareas hacían ustedes. en Lago Espejo. Sí, cuando llegó, que tenía cuánto, 15 años, 16 años, Y tendría. nosotros hacíamos de todo, ayudábamos en el comedor, cortábamos leña, andábamos con la lancha con turistas, todo lo que era inherente a lo que era el hotel, ¿no? Pero eso en el verano, que duraba cuánto, 3 meses, ¿no? O Claro. menos tal vez. ¿Y el resto del año? Y bueno, en el invierno uno pasaba el día escuchando un poco radio, durmiendo y cortando leña, saliendo a esquiar. Ahí, No pero había muchas cosas, ¿no? no, no. Porque la vida social en ese entonces, en Villa Langostura, que era poco y nada. Y había, bueno, a veces uno trataba de venir a algún evento, pero no, no, obvio. Y como carreras que había las fiestas patrias, que se Sí, juntaban alguna los cosita, bailes, sí, sí, uno ¿no? trataba de venir, sí, sí. Y Germán, ¿y usted que ha vivido ahí, estuvo tan cerca y sus padres trabajaron en el Hotel Correntoso? ¿Qué hay con esto que resurgió hace como un mes y medio otra vez la historia esta del tema de los nazis en Inalco? Usted que la vivió, que estuvo cerca, que bueno, que sabe porque ha estado con gente que va ahí. ¿Qué hay de cierto y qué hay de No, eso fantasía? es fantasía, es una armada de fantasía, porque ya te digo, el Inalco era de un señor Barata, Sí, al que, principio estamos hablando, 1902. dueño de Sí, Inalco, y ellos se lo vendió a Capraro y se lo compró a Capraro, porque Barata se fue, se radicó en Bariloche, sí, y después Capraro se lo vendió a gente de apellido García Merú, que eran gente de dinero, de de Buenos Buenos Aires, Aires, sí. claro. Y bueno, esto hasta que en un momento, bueno, de alguna forma lo compra un inversor o testaferros de la época de Perón, que se llamaba Jorge Antonio, que en su momento tenía propiedad, creo que tenía que ver con la Mercedes-Benz Argentina. Pero ¿quién construyó semejante estancia ahí en Inalco si Y este García murió Merú, no, pero no venía nunca? ¿O no? sí, muchos años. ¿Venía? Sí, sí. No, no, muchos años vinieron a Inalco. ¿Y ustedes que le daban los servicios de llevarle la leche, los dulces, entraban a ese lugar o era No, eso lo hacían los Coletti, familia Coletti. la familia de los Coletti a Ellos los que llevaban los llegaban? insumos a Inalco, sí, sí. ¿Y por qué se forma ese mito tan famoso de que había gente nazi o así involucrada en ese Y tema? yo no sé quién lo inventó, pero no tenía nada que Ustedes ver. nunca escucharon nada cuando eran chicos de esto. No, no, y vos fijate que el encargado, de lo último encargado de García Merú era Jeff Reina, que después vivió acá, que fue intendente alguna vez, que era inglés, y estuvo acá, interventor o algo así acá, y la señora era alemana de origen judío. Ujú. Entonces vos te imaginás que si hubiera un hotel, un lugar que tiene algo que ver con el nazismo, van a tener encargado un inglés o una señora original, ni por casualidad no cierra nunca. Pero eso no lo manejaba este tal Juan Mahler. Nada que ver, ¿Qué hacía Juan? absolutamente no, Juan, no. Juan Mahler, ¿qué hacía? No, nada, ahí nada. Juan Mahler era un ciudadano que estaba en Bariloche, era contador Ujú. y trabajaba la contaduría de los hoteles, incluso de la Flecha, del Hotel Pero Lago Espejo. no era argentino. No, Era nazi, él, era. él No era, era su verdadero nombre. Él le dio un nombre, sí, sí, la Cruz Reinhold Roja. Sí, 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 sí. El exactamente. último Reinhard era Koch. Juan Mahler, el verdadero. Exactamente, sí. El, bueno, sí, el que se Sí, puso. pero digamos acá fueseaba de contador. O sea, no estaba vinculado con Inalco, nada. Nada que ver, ni Nada. siquiera sé si hacía alguna administración para Inalco, nada que ver. Ajá. Ese.
O sea que no, todo lo que se habla de esto de las vacas que había suizas o que de otros de eso, nada que decir, nada que No, ver, ni no, que y había que controles de porque entraba gente que no podía entrar, o ustedes nada que tenían ver. acceso, porque digo yo, ustedes viviendo ahí tendrían la seguridad de poder acceder o no Sí, poder, o sí. conocer o saber de estos temas. No, no, nada, nada que ver. No, no. No, Después estuvo encargado un señor que tenía la hostería Calablanca, que era Fromger, sí. Él era alemán, pero no tiene nada que ver con los nazis, que hay una fábula con eso sí, también. porque, a ver, porque hay que diferenciar algo que es importante. Nazi no significa que es una mala persona. Nazi es un partido político como puede ser el socialismo, el peronismo, hubo nazis buenos, nazis malos, digamos, nazismo, hubo una cúpula nazi que fue un desastre, pero una persona puede ser el partido nazi y no tiene que ser un asesino. Mirá, era un poquito complejo, porque los que militaban no eran tan santitos, y no había tanto, acá no sé, pero hubo que trabajaban en un proyecto político. Muy Y violento. los otros pueden ser, sí, simpatizantes, ¿viste? Porque Pero vio que acá, por ejemplo, no sé, el Club Andino de Bariloche tenía flameando ahí fotos, flameando la bandera nazi, no, eso también la fue mucha esvástica. malicia, ¿sabes por qué? De los que hicieron todos esos reportajes. Porque en un momento Hitler da la orden que la bandera imperial, que la usan ahora blanca, roja y negra, Sí, deja de ser, que ahora le hicieron cambiar después de la guerra un color dorado, a partir de ahora la bandera alemana es la esvástica. Eso la orden la dio Hitler. Entonces cualquier un colegio de alemán tenía que poner esa bandera, pero no pareció nazis, lo que menos quería ser nazis. Y claro. tuvieron conducta muy seria cuando lo fueron así muy a apretar como si hubiera sido un colegio nazi, no, no, ahí, no, Porque no. acá vinieron muchos nazis, pasaron por acá, huyendo, digamos, muchos son en San Carlos de Bariloche, muchos pasaron a Osorno. No, mira, acá hubo algunos El que se camarero este fueron, del Hotel Correntoso, ¿cómo se llama? El Gran Speed. ¿cómo? El camarero del Gran Speed, ¿no? Ah, no, claro, pero este era el marinero, Era un marinero común, digamos. claro, que algunos volvieron a pelear porque se sentían alemanes, no nazis, para defender su país, y fueron, es muy probable, por el paso Puyehue caminando, y pueden haber pasado por Lago Espejo, ¿por qué no? Pero en ese momento no había guerra todavía con Japón y después aprovecharon un medio para ir a pelear por su país. Claro. Eso no quiere decir que lo hacían como nazis. ¿Nunca escuché hablar de Wilfred Canaris? ¿De él? De Wilfred Canaris. Sí, el almirante de Sí. inteligencia. ¿Ese Sí. no paró en Lago Espejo? No, no, jamás, nunca, nunca. No. Ah, porque hay un escrito de él que dice que paró en un hotel, no es clara cuál es, pero dice que es antes de cruzar la cordillera, en un hotel al borde del lago, y bueno, sé que como que está el lago Espejo o el lago Correntoso, no hay más. Mira, no, nunca, nunca Antes jamás. de la guerra fue esto. Esto fue en el 39, no fue durante la guerra. Ni siquiera era comandante Mirá, almirante. si ha pasado como un pasajero, pero nunca escuché nombrar Claro. nada, ¿no? No, si no lo hubiera escuchado nombrar, porque estamos hablando de alguien que después fue No, yo no el escuché que almirante de la Armada de Hitler, pues. sí, pero era un almirante que trabajó en inteligencia, Claro. pero después, pongámosle, como que se dio vuelta y lo mataron. Sí, claro, Así él que, vino acá haciendo inteligencia, estuvo en Bariloche, todo el sur, pasó por acá, se fue a Osorno. Eso fue en el 39, pero bueno, él explica en una carta que yo tuve acceso donde dice que paró en un hotel a orillas del lago antes de cruzar, pero bueno, puede ser el espejo, puede ser no, no, el hotel y puede puede ser ser, como pasajero también, sí, sí, puede porque en ser, ese momento, en el año 39, ni siquiera había empezado la guerra, digamos, claro. ¿no es cierto? No, yo nunca escuché que alguien comentara eso, ¿no? Claro. Y digamos, o sea que todo esto, porque veo que hay un especialista que en Bariloche ha hecho un montón de versiones, que Mira, lo ha leído eso sí. el que fue guardaparque, No, Abel Basti, que es un este fue, historiador. bueno, con ese Mm. tuvimos algunos contrapuntos Ah, cuando sí. vino acá, ¿cómo es? A la biblioteca, que fue a una conferencia. Ah, ¿y? Y bueno, él es impasible, pero yo le decía, yo vivía ahí, usted no. Usted hace muy buen negocio con el libro que vende, pero está mintiendo, está engañando a la gente. Encima lo deja en la terminal o lo deja en el aeropuerto para que un montón de gente lo compre. Pero usted hace buen negocio, pero mintiendo. Yo le di la cara, se lo dije, ¿viste? Ah, qué bien, Sí, sí. claro. Porque esto ha tomado trascendencia y hace poquito otra vez retomó el tema. Había pasado unos años que no pasaba nada. Y ahora no me acuerdo por qué, hace una semana salió otro artículo, otra vez con el tema de Inalco y esto, porque la gran pregunta es por qué siempre hubo un apoderado que nunca se supo quién era el dueño, ¿no? Porque como que este trozo era, en realidad parece siempre que fue un testaferro.
Y pienso que sí, pero el dueño era Jorge Antonio, eso seguro que sí. Después de García Berú fue Jorge Antonio. Porque Jorge Antonio lo que se tenía que estaba muy vinculado, o era defensor, digamos, o tenía vista buena, no, también defensor, si se quiere, de todo lo que fue el nazismo. Y de los que escapaban de la Segunda Guerra Mundial nazi, Bueno, fue el gobierno los apoyó Jorge Antonio. bueno, él era economista de la mano de Perón. Claro, No sé si testaferro, pero tenía cargo importante porque tuvo que ver con la agencia de Mercedes-Benz en Buenos claro. Aires. Bueno, por eso alemán. Y a su vez él era el defensor y quien gestionó estos famosos 20.000 pasaportes de la Cruz Roja Internacional para darle a todos los que se consideraban refugiados, que ahí estaban los nazis, para cambiar de nombre y así poder estar acá, ¿no? Y Sí, estar acá. sí, pasaban, según dicen, Por el eso, Vaticano por eso también. uno ata los cabos y dice como al final Jorge Antonio termina siendo de esa tierra que tanto se habla, el testaferro de una tierra que está conflictiva, mezclada con estos temas, ¿no? Pero yo te digo, los dueños originales de esto García Merú, que no tenía nada que ver con nada así, nada por el estilo. Pero estaba vinculado al gobierno Perón también. No Un sé estudio si de no, abogado. no era abogado, un estudio Sí, un estudio de importante. abogado de Buenos Aires. Puede haber sido de la Mercedes-Benz o no, pero no, ellos lo vendieron para que no se lo saquen. Claro, cuando empezaron las expropiaciones. Sí. Exactamente. ¿Y usted de chico alguna vez entró al predio ese? ¿Fue alguna vez al predio? ¿Eso tenía, Allá había libre acceso? ¿Es cierto que no se podía entrar? sí, no, ¿O cualquiera podía no, entrar? íbamos por todos lados, no. Claro, porque en esa época que se podía entrar, ¿no? No, nadie te molesta, ¿verdad? Íbamos a visitar a los encargados. Ah, ¿sí? Sí, no había problema. Entonces no había nada de raro. No. Ah, qué bien. Bueno, y cuéntanos, ¿y después cómo sigue la vida después de que vuelve acá a Villa Langostura, va al Lago Espejo, y ahí cómo sigue la vida? Porque, ¿por qué se decide la familia vender ahí ese lugar emblemático, ¿no? Y mirá, ni yo me lo explico. No, tampoco nos gustó a nosotros, pero en un momento el jefe de la familia se le ocurrió hacer eso y se vendió, ¿viste? ¿No? ¿Qué va a hacer? Y ahí se tuvieron que venir a vivir acá, Claro, sí, a vivir a Villa Langostura. sí. ¿Y qué opina hoy de Villa Langostura, hoy por hoy, cómo está Villa Langostura, después de haber vivido toda esa época de sacrificio en el Lago Espejo, venir a Y fue caballo? creciendo, pero por eso te digo, vinimos a vivir a Angostura y después me dediqué al transporte, a Revaleña, a Bariloche. Más adelante me dediqué a viajar a Chile o a otros lugares. Así que bueno, eso hasta que no hace mucho lo estuve haciendo, ¿no? ¿Era muy sacrificada la vida? Fue durante todos esos años cuando se vendió el Lago Espejo, se vinieron a vivir al pueblo acá, ¿no? Sí. ¿Y era muy sacrificada la vida en ese momento? En el pueblo, y bueno, si uno no se da cuenta, hacía lo que podía y sé yo, no puedo decir que uno le haya ido mal o le haya pasado mal, ¿no? Era una vida normal. Para un pueblo chiquito, digo, pero Sí. bueno, porque en ese momento, no, ¿en qué año se vino a vivir? ¿Se acuerda el pueblo? ¿Cómo? ¿En qué año se vendió el Lago En Espejo? 70. En el 60, o sea que 60, bueno, Villa Langostura era un pueblito de cuánto, 2.000 y pico habitantes. calculo que sí, O sea que sí. tenía un montón de problemas, no tenía luz con luz, No, no tenía tenía. una usina que se apagaba la luz a las 12 de la noche, pero uno no le daba importancia, eso se arreglaba con faroles, Claro, cuando aclaraba se levantaba, bueno, no, sí, qué sé yo. sí. Y más que usted venía del Lago Espejo, que más o menos la vida es igual, porque allá Claro, tampoco sí. tenía luz, ¿o no? Y había usina también, sí. Usina propia, pero a la noche se No, apagaría, no, obviamente. porque con combustible, ¿no? Sí. Bien. Había una turbina casera, pero andaba muy bien, eso, Ah. turbina de agua. Sí. Y hoy por hoy, digamos, ¿cómo lo ve por el tema de la política? Usted que fue siempre tan acérrimo defensor de los radicales, que dice porque quería un pueblo mejor, que quería luchar. Y no, cuando arranca, bueno, mi vieja era radical, por ahí por el 52 ya me contaba lo malo que era el peronismo, pero después nos enganchamos acá cuando arrancó Alfonsín y tratamos de ser patria como pudimos, y bueno, como todo, con sus altibajos, sus alegrías, sus broncas, como todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Y hoy está alejado o no? Yo soy afiliado radical, pero no participo porque se degradó mucho la política, porque se usó para generar cargos públicos, para cargos políticos, lealtad cero, honestidad poca, entonces ya no, eso no. Yo no puedo estar en una mesa con gente que no, yo sé perfectamente que no son trigo limpio, entonces no me voy a quemar yo, ¿viste? Sí, ya está. Porque son muchos años que usted empezó con el Sí. radicalismo. Me acuerdo haber hecho entrevista al principio del diario, estoy hablando ya, me había cumplido 20 años, así que de entrevistarlo como radical, Sí, entusiasmado, con un montón de cambios. sí. Los primeros 4 años fueron buenos. Después empezó a cambiar todo.
empieza a haber oportunistas, empieza de todo. Lamentablemente así. Así está hoy la política, ¿no? Pero ¿y no le parece que el hecho de apartarse y bajar los brazos le da lugar a los oportunistas o a los que hacen malos negocios a tener más campo de acción? No, no, pero si vos haces interna y queda a cargo quien ya con uno no puede acumular, como se dice, ¿qué te vas a gastar? No, no, es un desgaste sin sentido. Queda todo como terminó. Por ejemplo, Neuquén Quiroga hacía andar bien el radicalismo, Sí. pero se murió. Eh, Buenos Aires, no sé cuántos quedan, ¿viste? Entonces, Pero feo. tienen como 4 o 5 provincias los radicales igual, ¿eh? No sé si son radicales. Ah, Fíjate que nos cargaban con UCR, que es únicamente Córdoba y Río Negro. Y ni eso, ni eso. claro. Lamentablemente le han errado el rumbo, no sé, mucho de izquierda, socialdemocracia, pero nos fuimos a la mierda. ¿Y hoy quién sería un referente radical hoy aquí en Villa Langostura? No, no, hoy presidente del partido, uno de los hijos de Valbenito, y Ajá. después la concejal suplente Barahona, eso es lo que queda del radicalismo, ¿viste? No forma parte de las reuniones del No, comité. no hay reuniones, no existen más las reuniones. Ya se aisló. Calculo que debe haber alguna, pero no, no, no. Y Germán, para ir terminando, si le tengo que pedir un balance de lo que usted vivió de su pueblo como antiguo poblador, de los sueños, lo que tuvo en su momento, ¿no? De crear una familia, tener hijos. ¿Cómo ve Villa Langostura hoy y cómo ve el futuro? No, veo que está creciendo muy, muy rápido, muy fuerte. Lo que no sé si es bueno o no tan bueno. Digamos, no sé hasta qué punto puede llegar a parar, qué gente va a venir, qué actividades va a haber. No veo servicios suficientes para las cosas que se están haciendo, llámase cloaca, llámase energía eléctrica. Bueno, no sé si eso va a acompañar el boom, digamos, de construcción que hay, ¿no? Pero bueno, hay gente que tendrá que ver con eso, uno es observador nomás, ¿no? La ve muy distinta a la Villa Langostura que soñó cuando usted empezó, porque yo digo, cuando usted inició con la política, como referente y diciendo que queriendo ser candidato y concejal o algo así, digamos, dice, bueno, yo sueño una Villa Langostura. ¿Esta Villa Langostura que tenemos hoy es la que usted soñaba? Mira, muchas veces participé en muchas reuniones, igual a esta gente que vino de Uruguay, pero no le dieron 5 bolillas, Capandé y otros no me acuerdo. Y claro, uno de ver lo que era antes, el Automóvil Club, la hostería del restaurante de Florentino Castillo, lo que es hoy la estafeta y algunas cosas más. Y vos ves ahora es diferente, ¿no? Muy diferente. Ojalá que sea para bien, pero hablaron muchas planificaciones de estos colores y no sé dónde quedaron las planificaciones. Pues fíjate cuando vino el cauce, Sí. para que no se pare la vida, sacaron muchas restricciones que a lo mejor eran buenas. Y bueno, Pero así. pero las dejaron. Y así fue, así pasó todo lo que pasó. Y claro, En vez de hacerlo provisorio por 6 meses, lo dejaron y, sí, sí. o sea que los intereses inmobiliarios por ahí de inversores pudieron más que el desarrollo y la Y planificación es de la muy villa. probable. Y si al no haber a veces un control severo, algunas cosas se escapan, ¿no? Se prohibía un piso, creo, ahora se hace tres y cosas así, ¿no? Claro. De todas maneras, faltan muchos servicios. Sí. ¿Lo consultan? ¿Los radicales lo ven? ¿Se juntan? No, 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 no existe más lo que quedó del radicalismo, ¿no? Mirá, yo te digo, va, que para descanse Gunardo, pero yo le puse el exterminator de la UCR directamente, ¿viste? Vamos a ser sinceros con esas cosas. No hay reuniones del radicalismo. No se juntan más, no hay No, nada. no, 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 lo que hacíamos antes, no, no. Claro. Bueno, Germán, un placer charlar con usted. Usted vivió digamos, estaba bueno escuchar sus palabras sobre tanto esto, los mitos, qué sé yo, de lo que pasó y lo que no pasó en Inalco, pero bueno, usted yo creo que cuando uno es chico y vive ahí, se sabe todo en un pueblo chico, habla con todo el Sí, mundo. pero aparte más, nosotros tenemos mucho contacto en Bariloche. Viajábamos con gente Sí, también claro. que era de Alemania. Y había un restaurante que se llamaba Gambrinus, por el nombre mitológico, ¿no? Que era Sí, una especie de pichihuinca en la calle Mitre. sí, Y ahí se juntaban muchos parroquianos alemanes, pero no hablaban jamás de Hitler, de nazi, nada. Entonces, por eso te digo, hay un poco un mito detrás de todo eso. claro. Y lo que yo quiero aprovechar es comentarte dos cosas. Una, ¿por qué no Sí. se termina con la línea interconectada de
Ah, cambiando porque de, negro, cambiando de cambiar tema. tema. Y lo otro es, ¿por qué no lo vuelven a poner madera el puente Correntoso? Ah, no, eso está en proyecto. Ahí el otro día dijo, bueno, que lo hizo un proyecto, un colegio de ingenieros, y se supone que ahora ya está el proyecto hecho y que... Pero bueno, tardaron un poquito, porque esto fue un año antes de que termine Stefani y lleva un año y medio, hace 2 años y medio que estamos con esto. Mira, yo te digo que algo de eso sé, porque las últimas 5 vigas grandes las hice yo. Ah, Me he sí. encargado que las haga, son vigas de 12 metros de ciprés, que terminaron el empalme que había. Porque en realidad el que reformó las columnas fue Barría, y después se fue y lo terminó, digamos, en la época de Panesi. Y yo me ofrecí, no se puede, porque no se puede bajar, pasar con el camión por arriba y no se hunde. Y a alguien se le ocurrió que estaba peligroso, fue todo un verso, algo trucho, te lo digo en el aire, no tengo ningún paso en decirlo. Lo único que estaba un poco suelto eran las barandas, que estaban agarradas con planchuelas, y se podía mejorar eso y cambiar algún tablón. Y hace 2 años que está desarmado, o sea que así es más peligroso que como estaba. ¿Qué hubo detrás de eso? No, no tengo idea. Sí, una lástima porque es un referente histórico, ¿no? ¿Qué De te lo que parece? fue inaugurado en el 38 por la gestión de Ezequiel Bustillo cuando era presidente del parque, ¿se Sí, acuerdan? sí, sí, sí. Cuando pasaban hasta los autos por ahí, es cuando iban a Los Chile. camiones pasaban. Los camiones. Ah, Los, bien. los camiones pasaban hasta que hicieron el puente Baile. Que fíjate que el otro día alguien dijo que se había que arreglarlo porque ser otro, porque si el cerrojo es grande, te imaginas si el puente grande se rompe, se parece Sí. loco. Había un puente Baile que está en las columnas. Porque cuando se hace el puente Baile es metálico que se arma en Sí, caso de inundación, los del emergencia. ejército, lo que es el ejército. Claro. Claro. Y están hechas las columnas de los dos lados. Y estaba el puente Baile y pasábamos de último, pasábamos por arriba de eso. Entonces, ¿qué queremos inventar? Germán, un placer haber charlado contigo, ¿eh? Bueno, y espero Bueno, que se va a ser igual. reactive. ¿No? ¿Ya no quieres hacer más nada con la política o está ahí? Bien, estamos todo bien. ¿Eh? Estamos todo bien. Sí, sí, estamos en Ah, ahí. buenísimo. Y mirá, si se da algo importante, se da algo serio, algo que valga la pena, uno se acerca. Pero si no, ¿para qué? No, yo digo porque, bueno, a veces la gente que es pionera de acá, que tiene tantos años, digamos, conoce desde el principio de todo, conoce los defectos, los errores que se han cometido a través de décadas, los distintos gobiernos, a veces escuchar a personas que tienen experiencia, su punto de vista puede ser mucho más interesante que algunos que han venido hace poco y que por ahí no tienen el conocimiento No, no, tan yo extenso, cuando ¿no? tengo ideas, ellas las he acercado, ¿no? O lo he tratado. Si no más, eso no se puede. Pero sí, siempre uno trata de colaborar con algo, ¿no? Claro. Pero añoranza en lo que fue el radicalismo no tiene ningún sentido. Digo, para mí el radicalismo se terminó con Balbín. Balbín fue el último radical en serio. Después vino Frondizi, que se arregló con Perón para ganar la presidencia y echó a perder todo de vuelta. Y después vino de la Rúa, no. Y sí, pero de la Rúa no lo dejaron gobernar. ¿Cuánto duró de la Rúa? 2 años. Sí. Ilía también lo volvieron loco, los muchachitos estos. Bueno, pero Ilía al lado de la Rúa. Ilía palabra mayor, ¿o no? Claro, lo pusieron porque había hecho una buena en Buenos Aires, por eso lo pusieron de la Rúa, pero lo volvieron loco. No, digo, pero Ilía, la figura de Ilía es... Sí, diferente, obvio, sí, sí. Yo creo que, yo personalmente que no tengo una tendencia así política, pero Ilía me parece uno de los presidentes más brillantes que tuvo la historia de la Sí, Argentina. sí, sí, Porque un tipo, aparte de eso de irse con la misma plata que entró en una casa sí, sí. alquilada, que no tener nada, no se ve hoy por hoy, ¿no? No, no, a un tipo honesto, un Un tipo tipo... honesto, sí. Hizo cosas que no dejaron trascender, hizo cosas buenas, Ilía, muchas cosas buenas. Era honesto ante todo. Y también lo bajaron, ¿no? Sí, Digamos, lo bajaron, por supuesto. Bueno, Germán, muchísimas gracias por estos contactos, por haber compartido con nosotros todos estos minutos. ¿Eh? Bueno, Muchas gracias a vos gracias. también. Bueno, nosotros nos vamos porque apenas faltan